como decía, no hablar desde la expertise, sino desde el aprendizaje y desde la idea de involucrarnos, porque de hecho la iglesia, más la iglesia católica ya en estos últimos años, pero nosotros no podemos quitarnos también la responsabilidad, también somos iglesia evangélica, no católica, pero estos temas no podemos hacernos los ciegos eh, y poner en alerta también, ya estos casos, lo que más se ha sabido es por la Iglesia Católica, pero seguramente, lamentablemente, seguramente hay casos en iglesias evangélicas que no se publicitan demasiado, y eso es bueno, pero, pero no podemos quitarnos esa responsabilidad. Tenemos que poner alerta a tiempo, ¿ya? Y así es que hablarlo al menos es importante, hablarlo, ¿ya? Conversarlo. Bienvenida, Carito, bienvenida, hermana Elisa. Qué bueno poder verles y, y dialogar hoy día, ¿ya? Dialogar hoy día. Está con nosotros también el hermano Samuel, está Camilo y Meli, eh, y está una invitada de... Hola, hermana Lisa. Y está Hola, invitada... pastor. Hola, autoridad. Hola, 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 pastor. hola. Hola a todos, hola a todos. Y hay una invitada con nosotros hoy día, que es Idania, que es compañera ahí de trabajo de Camilo. eh, Así es que la recibimos con alegría, ¿cierto? Y qué bueno que esté con nosotros también en este diálogo hoy día. Bien, pues oremos al Señor un minutito para entregar este tiempo al Señor. Papito querido, nosotros le agradecemos por ser nuestro Dios, por ayudarnos, por dirigirnos, por animarnos, Señor, cada día de nuestras vidas y poder saber que en medio de todas las circunstancias que podamos vivir difíciles o fáciles, pero usted está siempre a nuestro lado y nos está ayudando. Nosotros queremos humildemente ponernos a tus pies, Señor, escuchar de ti eh, y querer, Señor, de alguna manera ser luz en esta tierra, ser sal de la tierra, Señor, y con su ayuda podemos hacerlo. Señor, hoy día queremos tu ayuda, Señor, porque usted es el más interesado en que hablemos de esto. Usted es el más preocupado del daño que se provoca a nuestros niños y, y está animándonos a poder movilizarnos, involucrarnos, Señor. Por eso pedimos sabiduría del cielo para hacerlo de la mejor manera. Gracias por los que hoy día están, por los que hoy día comparten esta reunión, este diálogo, Señor, y que podamos ser edificados, animados, ayudados, fortalecidos, Señor, el uno al otro. Nos ponemos bajo tus pies, Señor, bajo tu mirada y, y ayudados por ti, Señor, sabemos que podremos salir adelante en cualquier circunstancia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, ¿se ha sumado alguien más? Está Elita Lago, bienvenida, bienvenida. Está Daisy también. Daisy, qué bueno. Gracias, pastor. Hola, hola. Está, hola Daisy, hola, hola, preciosa. Ella nos ha estado acompañando en los últimos temas, así que ha sido también una invitada muy especial. Y ahí estamos todos. Bien, pues un tema conflictivo. Cuando yo le dije a la Meli de lo que íbamos a hablar para que preparara el afiche, ¿cómo fue que ella dijo? Ouch, dijo, qué fuerte, algo así, qué fuerte. Eh, y sí, pues, un tema fuerte, importante, que es necesario hablar. Ya lo decía unos minutos antes, no somos expertos, no hablamos desde la expertise, no hablamos desde el conocimiento pleno, simplemente queremos humildemente dialogar, ya conocer para estar alertas y para también tomar una acción que sea, para no mirar desde lejos, ¿no? Y para no mirar
primero, pensando en que a nosotros nunca nos va a pasar, por ejemplo, ¿ya? O pensando que Dios nos guarda de todo, entonces no me voy a preocupar de esto. Eso es equivocado. Nosotros tenemos que eh, pensar, ¿cierto?, en que estamos inmersos en una sociedad en que nosotros necesitamos tener una participación em, fuerte, importante, en el sentido de proteger, eh, porque estamos para eso, y una de las cosas que el Señor nos habló, ya vamos a hablar de ese texto, pero el Señor nos manda que podamos guardar a nuestros niños, ya que son los más afectados en esto. Entonces, en esa responsabilidad nosotros tenemos que conversar, no mirar desde lejos, no cambiar el canal cuando estén dando estas noticias, sino que hablarlo con honestidad, ¿cierto? Como digo, no creernos los superiores de todo, sino en honestidad y nuestra inexpertise, ¿cierto? Hablarlo, dialogarlo y tomar acción. Eh, Bien, está Rocío también, Alexia y Colombita están allí también con nosotros y por allí creo que ya están todos. Bien, Proverbios capítulo 31, versos 8 y 9 dice: habla en lugar de los que no pueden hablar, defiende a todos los desvalidos, habla en su lugar y hazles justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. ¿Les hace sentido? ¿Les hace sentido este, esta expresión de Salomón, ¿cierto? El proverbista. Habla en lugar de los que no pueden hablar. Cuando hablamos de abuso, de abuso sexual infantil, eh, hablamos del dolor que significa cuando, cuando una persona no se puede defender, cuando una persona ha sido dañada, pero no puede hablarlo, por miedo, por no saber cómo expresarlo, eh, por temores, temores grandes. Y al no poder hablar, al no saber expresarlo, el proverbista dice, ustedes tienen que hablar en favor de ellos. Ustedes tienen que salir en defensa de los que no pueden, de los que no saben hablar, de los que están impedidos, de los que están limitados de hablar. Hablen en su lugar, dice el texto, y hagan justicia, defiendan a los pobres y menesterosos. Y desde allí entonces, desde ese consejo bíblico, nosotros queremos dialogar. Es un tema complejo, difícil de hablar, pero que es importante para intentar evitar que menores de edad se vean expuestos. El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es un tema eh, que ya es un tema de todo el mundo, ya en todo el mundo se habla, pero sin embargo a veces es tan difícil de detectar. Es un tema tan global ya, pero que aún todavía es difícil de detectar. Eh, Dicen las estadísticas que más de un 80% de los casos de abuso sexual infantil es cometido por una persona conocida del niño, por alguien que es conocido, ¿ya? Eh, y aún un 60% es más que un conocido, es familia, es alguien que es un familiar, eh, los padres, tíos, abuelos. Habla un registro del 2019 que solamente en el 2019 habían más de 5.000 casos. Y en el 2020, durante la pandemia, esta cifra ha ido disminuyendo. Pero no es tan alentador porque ha disminuido, no porque en realidad hayan disminuido los casos, sino que por el mismo tema de la pandemia se ha hecho más complejo hablar, se ha hecho más complejo denunciar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están todos
todos encerrados en la casa, entonces cuesta más hablar, cuesta más denunciar, porque hay más vigilancia, ¿ya? Ahora, ¿qué es el abuso sexual infantil? Según la OMS, ¿cierto? El Organismo Mundial de la Salud, dice, se considera abuso sexual infantil cuando se involucra a un niño en actividades sexuales que ellos no llegan a comprender totalmente y a lo cual no están en condiciones de dar un consentimiento. Están inmaduros para, eh, para dar consentimiento, están inmaduros porque no tienen conocimiento de las actividades sexuales. Eso es entonces un abuso, ahí se considera abuso sexual infantil, porque hay un niño involucrado, ¿cierto? Que no tiene la capacidad de decir sí o no, de dar consentimiento a un acto sexual de distinta índole. Hablamos de un delito llamado abuso sexual infantil, de delito, cuando se es un niño, niña o adolescente menor de 18 años y una persona del grupo familiar o del liceo, o del colegio, o del barrio, etcétera, realiza alguna acción que afecte los derechos relacionados con la sexualidad, como por ejemplo obligar a tocar su cuerpo, ¿cierto?, mientras otro lo está mirando, o cuando es obligado a tocar las partes íntimas de un mayor, de un mayor. O incluso cuando se hace, cuando se muestra, cuando sí, cierto, se muestran las partes íntimas hacia un niño y se hace a través de la fuerza física o con amenazas, ¿cierto? Si te va a pasar algo malo, sí, tú hablas de lo que está pasando, o engañando o diciendo mentiras. Hay un abuso cuando existe una diferencia de edad de al menos 5 años. O sea, se habla de que hay abuso sexual cuando hay una diferencia de 5 años. 5 años. O cuando existe un nivel de poder sobre el abusado. Cuando hay abuso de poder, cuando se tiene un nivel de autoridad sobre el niño abusado. Y ahí, en ese sentido, nosotros podemos pensar en padres, ¿no? ¿Cierto? Porque hay autoridad allí, familiar. Podemos pensar en profesores, podemos pensar en líderes, algún pariente cercano, algún líder de alguna institución, de una organización. Antes de continuar, quiero mostrarles un video donde justamente hay un caso de esto, de abuso de poder, porque había una autoridad sobre la persona afectada. Les voy a compartir pantalla, denme un segundito. Bueno, yo fui gimnasta con el equipo español. Empecé con 8 años. A los 11, 12 estaba ya compitiendo internacionalmente. Y yo fui víctima de abusos sexuales por parte de mi entrenador desde los 12 hasta los 15 años. Los abusos no empezaron de un día para otro, fue un proceso largo de preparación. En un principio nos hacían gracia sus juegos seductores, pero luego empezaron a pasar cosas raras, empezó a prohibirnos hablar con los niños que compartían gimnasio con nosotros, con los que jugábamos al escondite, en la propia sala, en el foso. Luego empezó a haber cosas más raras, a insultarnos. Ahora, desde la perspectiva de la mujer adulta, pienso que él pues estaba probando a ver hasta dónde podía llegar, ¿no? A ver si se lo contábamos a nuestros padres o no. Hasta que ya se sobrepasó la última línea, que es la del abuso sexual, ¿no?
la violación. Y bueno, pues es un poco mi historia. Yo cuando era niña y estaban abusando de mí, yo era la campeona, de puertas para afuera. Pero yo estaba absolutamente convencida de que yo era una niña mala y que era sucia. Y yo no quería que la gente supiera que yo era una niña sucia y mala, ¿no? Que yo lo provocaba, ¿no? El abuso. Entonces, bueno, y por otra parte también pensaba que nadie me iba a creer. Él era un gran entrenador. Él le admiraba a todo el mundo, le admiraban los padres, las otras niñas. Él tenía todo el apoyo de toda la institución, de todo el mundo, y yo no era más que una niña. Y ese miedo a que no te crean, ese miedo a abrirte así en canal, ¿no? A abrirte y a decir, me está pasando esto, yo no soy la campeona que todo el mundo dice que soy, sino que soy una niña sucia y provoco que la gente, que esta persona me esté violando, ¿no? Es muy duro. La ley actual protege al abusador, porque en los procesos, la ley está hecha, es una ley que tiene en cuenta los aspectos administrativos, no los aspectos emocionales de la persona que sufre la violencia. Y cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su forma de poder sobrevivir, porque la palabra es sobrevivir, de poder sobrevivir a unos abusos sexuales en la infancia. Y hay gente que tarda 2 años, hay gente que tarda 10, y hay gente que tarda 50 y hay gente que no lo cuenta jamás. Entonces, la ley tiene que estar orientada a que las víctimas puedan romper el silencio, cada una a su ritmo. No a que la administración sea capaz de poder llevar a cabo unos juicios. Nosotros no pedimos una condena inmediata, pedimos poder poner a nuestros abusadores ante un juez. Yo rompo el silencio porque quiero acabar con la impunidad que tienen los abusadores y con la desprotección que tenemos las víctimas. Ok, no quiero hablar yo solamente, quiero que ustedes también puedan tener reacciones. ¿Qué reacciones tenemos respecto de este video? Pueden abrir el micrófono, ¿cierto? Levantar la manito si alguien quiere hablar. Aquí se está hablando, ¿cierto?, de la víctima, cómo ella lo vivió. Habla también características del abusador, que era su entrenador, que era alguien reconocido, alguien de quien no se podría creer que podría cometer algún tipo de abuso. Quiero abrir el diálogo y que ustedes puedan compartir sus impresiones respecto de este video o de lo que este video les provoca, ¿ya? Así que adelante, adelante. No se demore mucho para que podamos avanzar y participar, ¿ya? Vamos, adelante, adelante. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, voy a preguntar algo. Hay tres mitos, bueno, muchos, pero a ver, resumido un poco. Tres mitos acerca del abuso sexual. Por ejemplo, hay un mito que dice que los que cometen abusos son siempre personas desconocidas. ¿Alguien puede responder a eso? Los que cometen abusos son siempre personas desconocidas, alguien que apareció en algún momento, un desconocido, y, ¿cierto?, causó un daño sexual, de carácter sexual a un niño. ¿Es cierto eso? No, No, ¿cierto? No sé no, quién... porque generalmente, Bien. como decías al principio, generalmente son personas conocidas, incluso familiares, porque la forma llegan con más confianza también al niño. Es más fácil así para ellos, para las personas que son más cercanas. Es cierto, ¿cierto? Como hay un nivel de confianza, ¿cierto? No habría temor
respecto de que pudiese provocar algún daño, ¿ya? Muy bien. Un segundo mito, los que cometen abuso son siempre hombres. ¿Será cierto? ¿Alguien puede comentarlo? No, puede ser hombre y mujer hoy en día. Bueno, y antes también. Solo que hoy día es más conocido, ¿cierto? Se hace más, Sí, claro. Sí, se ha descubierto eso en realidad, ¿cierto? Que no solamente son hombres los que provocan, los que causan, ¿cierto? Cometen abuso sexual, también son mujeres. Uno esto empieza a entenderlo cuando va madurando, cuando va creciendo, porque en nuestra sociedad un tanto machista, ¿no? Eh, eh, te- Tenemos la tendencia a creer y a considerar al hombre como el malo, al hombre como el abusador. Incluso físicamente uno empieza a imaginarse, pero ¿cómo una mujer podría provocar algún daño? Y cuando empezamos a pensar en esto, caemos en la sorpresa, ¿ya? Y en lo horroroso que es pensar de que también no solo los hombres, sino que las mujeres también pueden cometer abuso. No digo que este tema sea fácil, ¿ya? Es difícil hablarlo incluso, ¿ya? Por eso es terrible. Un tercer mito, los que cometen abuso son siempre adultos o mayores de edad. Adultos o mayores de edad. ¿Qué piensan al respecto? ¿Alguien que puede comentar? Yo creo que puede ser cualquier edad y mientras ejerza un tipo de autoridad sobre la otra persona. Puede ser incluso alguien menor. En el caso de los niños, quizás es más difícil que sea alguien menor, pero viéndolo en el caso, no sé, de un abuelito o de alguien mayor, eh, puede ser alguien muy joven y tener muchos años de diferencia y siendo menor, y igual ejerce autoridad sobre la persona y provoca algún tipo de abuso. Gracias, Mary. Es cierto, ¿desde qué edad podríamos hablar de que alguien puede cometer abuso sexual? Es difícil determinarlo, ¿no? Pero, eh, o podríamos incluso pensar de que desde cierta edad hay una inconsciencia. O sea, hablamos de un inconscientemente se comete abuso por un desconocimiento. Eh, Sea inconsciente o no, lamentablemente, desde muy jovencito se podría cometer abuso sexual, ¿ya? Siempre que haya una diferencia de edad, donde, como decía Meli, ¿cierto? Donde haya una superioridad en tamaño físico, ¿cierto? O con algún tipo de autoridad, dominio, un cierto poder sobre la otra persona, entonces ya va a haber y se tiene que considerar entonces como abuso sexual. ¿Cómo podemos detectar cuando un niño, niña, adolescente está sufriendo algún tipo de abuso sexual? Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos detectarlo? Hay, hay señales físicas, pero también hay señales de conducta, ¿ya? Podríamos agruparlos en esos dos grandes, grandes grupos. Eh, Señales físicas, ¿ya? En el niño abusado, o, ¿cierto? Conductas. La Rocío está levantando la mano, ¿sí? La Rocío Concha, ¿sí? Rocío, ¿tú quieres hablar, cierto? Sí, yo quiero, Ya, pero están te los escuchamos. vengo al tiro, están los niños. Ya. Hablamos, ¿cierto? De como dije, repito, señales físicas, ¿cierto? En un niño que está siendo abusado, como también
conductas. No sé si alguien quiere tomar la palabra antes que la Rocío. Ah, ahí llegó la Rocío. Llegó la Rocío. ¿Yo? ¿Sí, Ya. David? ¿Sí? Yo, bueno, por donde trabajo también se ha hablado esto del tema de cómo podemos alertarnos nosotros como adultos para ver lo que está sintiendo el niño y nos podemos dar cuenta en sus dibujos. Ya. Nos podemos dar cuenta también en las letras, por ejemplo, en la A, por ejemplo, ellos hacen como la A y la hacen como un potito abajo. Ya. Mira, Eh, interesante. y estoy tratando de recordar otra, bueno, también en sus emociones también el cambio brusco. Ya. Se sienten más sensibles, andan más pegados como a un adulto que ellos sienten cercanía, como se sienten más protegidos, andan como muy pegados a lo que es, para que se sientan protegidos por ese adulto. Ya. Ahí uno se tiene que alertar a esos sentimientos que se siente el niño en este caso. Estoy hablando yo como de edad de colegio. Claro. Claro. Bueno, que también el adulto, creo que también el adulto en las letras se puede alertar. Identificar. Gracias, Rocío. Sí, estamos hablando, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes, ya el abuso en esa edad. Claro que hay abuso sexual también en edades mayores, pero hoy día nos estamos enfocando a la niñez. Y que lamentablemente tiene una repercusión a través de muchos años. Veíamos el caso del video, ya que ella luego de muchos años pudo recién hablar, ya. Por eso es que, dice ella, tiene que haber un cambio en la legislación para que haya un tiempo muy holgado para que los casos no se cierren, sino que dar una holgura de tiempo extensa, muy extensa, para que la persona afectada pueda atreverse recién a hablar, porque hay algunos que no hablan después de 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Pueden recién hablar de lo que les ha ocurrido. ¿Alguien más quiere referirse a las señales físicas, conductuales de los niños que Pastor, podrían estar siendo abusados? Manuel, en los juegos también. los juegos ya, a ver. En los juegos los niños se dan a conocer o se comportan. A ver, por ejemplo, si una mamá es regañona, como yo, los hijos al jugar con sus muñecos son regañones con los muñecos. Ya, Entonces hay niños, he leído que hay niños que de esa forma dan a conocer que están siendo abusados en los juegos, con sus muñecos. Ah, ok. Gracias, Mané. ¿Cierto? Repitiendo seguramente a lo que se refiere Mané, es repitiendo cómo ellos son abusados, repitiéndolo con sus muñecos, con sus juguetes. Ya, atención a eso también. Amén, gracias. ¿Alguien más quiere compartir de esto? Conductas, señales físicas. ¿Alguien más? Pastor Amado, Sí. igual cuando las personas muestran a través de la comida, por ejemplo, hay casos que la persona no era tan buena para comer y demuestra en la comida que algo le pasa. O como también se puede poner muy violento o violenta. Es como demostrar que algo ocurre. Más Ajá, ansioso. ajá. Eso también es un síntoma que uno no puede entender
cuando la persona no era así, y uno como padre va notando los cambios. Gracias. El proceso me pide que no llore, no voy a llorar, porque esto igual quiero compartir un poquito, hay personas bastante adultas que estamos, yo lo viví con mi hija a los 6 años, y la verdad que como padre yo me di cuenta de que era buena para comer, y no entendía, pues no sabía qué pasaba, por qué si no era así, y mi esposo notó eso de la búsqueda, de que a su hermano lo tiraba lejos, no le importaba, si se golpeó la cabeza en alguna cosa, no le importaba eso, aún siendo pequeño. Entonces, que lo que usted ha hablado anteriormente, sí, la verdad que si yo vuelvo para atrás, lo mío fue por confiar, porque uno, como no anda con su mente sucia, por decir una forma, yo confié, y bueno, la confianza estaba esto, aún yo sabiendo que uno tenía que cuidar a su hijo, no mandarlo a ninguna parte, pero las personas que hacen, porque esta era una persona de 35 años, imagínense, 35 a 6 años, era un elefante haciéndole daño a los niños. Entonces esta persona, ¿qué hacía para adquirir que mi hija fuera? Era siempre con la mentira. Ahora puede venir a mi casa. Siempre ellos decidían que mi hija fuera a la casa, no que yo dijera, ¿puede ir? Entonces, todo creo yo que él siempre lo manipuló las cosas para poder. Tenía todo en su mente organizado, creo yo, que iba a ocurrir esos días. Entonces, yo daba permiso para que pueda jugar con su hijito en esos tiempos, que era muy pequeñito. Y había esa confianza, porque yo miraba que era un matrimonio puro, que no es más joven que tengo yo. Entonces, todo eso partió por eso, por la confianza, porque yo no me miraba maldad en las personas. Siempre decía yo, no, como hay que empujar, de nada. Bueno, yo también pensaba que yo era persona buena, pero cuando llegó el testimonio de esto de mi hija, cuando ella revela, porque ella me lo puede revelar a través de una sola pregunta, y yo le creí. Ese otro pastor, otra cosa, pastor, perdone que me alargue, pero esto es muy importante. Uno, cuando un hijo le dice algo, usted no tiene que entrar en la duda. Tú le estás poniendo, eso es mentira, no sé, por cualquier cosa, uno siempre tiene que creerle a su hijo, siempre, 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 siempre. Y bueno, yo le hice una sola pregunta a mi hija y le creí. Y entonces de ahí partió todo. Pero yo digo aquí, delante de ustedes, yo aún siendo cristiana, levantando los brazos y toda la cosa, yo aún así quería quitarle la vida a él. Porque la persona que lo vive es totalmente distinta a la persona que no ha pasado nada de esto. No puede saber el dolor, lo que le pasa a uno en su corazón, porque los hijos es lo que nosotros amamos, lo que nosotros cuidamos, todo para nosotros, todo, todo, todo. Y cómo cuidamos desde el vientre, cuando están los hijos desde el vientre, cómo cuidamos a nuestros hijos hasta todo, hasta cuando. Entonces, que alguien venga a hacerle daño de esa magnitud, porque el hijo queda marcado, creo yo, hasta que Dios haga una obra, ¿no? Claro. Hasta que se cicatrice, eso es tremendo, porque sabe, Pastor Amado, que yo la anterior estudio que tuvimos, yo recordaba muy bien a Rocío, su hija, cuando hablaba de lo que a ella le pasaba cuando niña, y bueno, los caracteres son también cambiados después, porque mi hija no era así como es ahora, porque ella lleva como una coraza ahora.
Ella es muy más, si era antes era de proteger a niños, ahora es más, mucho más. Ahora yo igual quiero decir lo último, las personas siempre tienen algo para atemorizar a los niños. En este caso era que él decía que me iba a matar a mi esposo y me iba a matar a mí, si ella contaba algo. Claro. Lo otro, Mm. que todo lo que pasa dentro de la casa no sale, o sea, todo lo que ellos conversaban ahí, nada tenía que comentar allá afuera. Imagínense a una niña de 6 años, tremendo. Pero bueno, yo doy honra y gloria a Dios que ella pudo contarme, porque como bien lo dicen ustedes, hay personas que llevan años, y algunos que se van a llevar a la tumba, esto, porque a veces, pastor amado, son abusados por sus padres, por tíos, y bueno, y etcétera. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué será así esa persona tan amargada? Como que lleva algo, como que algo le pasa. Bueno, yo llevé por muchos años la amargura, por muchos años aún, pero yo lo único que digo, que en mi tristeza, en mi angustia, en mi todo, yo siempre busqué a Dios, siempre, nunca me quedé en la casa. ¿Por qué? Porque como yo llevaba la violencia en querer hacerle algo a esta persona, porque yo me acostaba y me levantaba pensando en quitar la vida. Entonces, un trabajo muy grande que tuvieron que hacer ahí, porque como yo soy defensa personal, entonces yo tenía todo para verlo yo, todo. A mí, pastor, no me pasó ninguno de mis 4 hijos por la cabeza, ninguno. Yo iba al objetivo, lo iba a realizar, y bueno, me voy a alargar 2 minutos, pero para que vean lo que pasó, que mi hija mayor llegó ese día sin aviso, a la casa, cuando yo pensaba hacer esto. Y yo doy honra y gloria a Dios porque esto no ocurrió, porque si no, hasta el día de hoy, yo a lo mejor no estaría aquí al frente de ustedes. Claro. Ahora, pastor, digo, los papitos no confío en nadie, en nadie, porque a veces, como digo, ocurre entre los padres. Yo no digo que todos vayan a hacer, pero es así, así que eso, pastor. Gracias, Maralisa. Bueno, los testimonios hablan más que lo, que toda la información que uno pueda tener, ¿ya? Pero rescatamos estas cosas, rescatamos de esta intervención, de esta Maralisa, rescatamos que a través de las experiencias empezamos a sacar cuentas y empezamos entonces a dirigir, a ordenar, a buscar cómo poder detectar el abuso para poder frenarlo a tiempo. Bueno, tenía algunos datos respecto de señales físicas, ya que ustedes, aparte de lo que ustedes han comentado. Dolor respecto de los elementos físicos. Dolor en las partes genitales, ¿cierto? Dolor, inflamación, irritación, heridas, sangrado, mal olor en la zona genital, dificultades para caminar, para sentarse, dolores en la parte pélvica. Esas son algunas evidencias físicas donde hay que poner atención, ¿ya? Cuando un niño está siendo abusado, presenta este tipo de características. Por eso, ¿cierto? Es tan importante que los papitos estén involucrados, ¿cierto? Con el cuerpo, con las evidencias, con el cuerpo de sus hijos, ¿ya? Comportamiento, miedo a todo, miedo a desvestirse, miedo a bañarse, miedo a estar con un adulto, o con algún adulto en particular, el rechazo a ser besado, ¿cierto? A muestras de cariño, rechazo a las caricias, rechazo a los abrazos, al afecto, al contacto referido al amor.
Ahora, ojo, en gran parte de los casos, dicen los expertos, en gran parte de los casos el abusador no utiliza la violencia física, pero utiliza la violencia emocional, la manipulación, utiliza el engaño, las mentiras, los secretos, el soborno, las amenazas. Por ejemplo, este es un juego entre los dos, ¿ya? Pero no le vayas a contar a tus papás. Este es un juego que tenemos entre los dos nomás, por ejemplo, ¿ya? O si lo cuentas, entonces, como decía el caso de nuestra Marisa, si lo cuentas yo voy a dañar a tus papás, voy a hacerles daño, los voy a matar. Si tú cuentas esto, eh, si me tocas, si dejas que yo te toque, entonces te voy a comprar un helado. Eso para un adulto sería impensado, pero para un niño es totalmente válido en su ámbito infantil, totalmente válido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando un niño llega a hablar, llega a comentarlo, cuando ya logra expresar que está siendo abusado? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a un relato de un abuso sexual? ¿Alguna idea? ¿Qué hacer? Yo, ¿Ya, Rocío? nosotras en el colegio solo tenemos que escuchar, no tenemos que preguntar nada. Y demandar, así. Con lo que relata Sí, el estudio. gracias. Gracias, Rocío. Sí, escuchar, no hacer preguntas a ver, que dificulten que el niño pueda seguir expresándose, el niño o la niña o adolescente, ¿cierto? Que se, que se, que dificulte expresar lo que están diciendo. Ah, Elita tenía la mano levantada, me avisaron. Ahí está, Elita, claro, acá la veo. Elita, te escuchamos. Mire, pastor, bueno, a mí me pasó hace poco tiempo una experiencia bien compleja porque una niña vecina, 18 años, que me ayudaba cuidando a mi bebé, me confesó que a ella su primo la estaba abusando. Y ella no le había contado a su mamá, no le había contado a nadie y tuvo la confianza en contármelo a mí. Wow. Entonces, para mí fue impactante, fue complicado, fue hace poco tiempo. Entonces me decía, yo no le quiero decir a mi mamá porque mi primo es hijo de la hermana de ella y mi tía murió hace poquito. Entonces la mamá llevó a este sobrino a vivir a su casa. Ah, Entonces cuando me lo cuenta, para mí fue tan chocante, complicado, difícil. Oré mucho para que Dios me diera algún tipo de muestra o de guía qué podía hacer, porque ella me estaba confiando algo tan íntimo. Yo con la mamá igual somos amigas, entonces no sabía si decirle, defraudarla a ella por haberlo dicho. Y luego como de una semana, yo la dejaba, como decía usted, que ella me contara, que me conversara, pero no cosas tan puntuales, sino que para que ella se desahogara. Y dentro de esa conversación yo le dije que era importante que su mamá supiera, o sea, que era algo que no podía, que no era normal, que ella no tenía la culpa porque ella se sentía culpable, que ella no tenía la culpa, que tenía que tener la confianza de contarle a la mamá de tomar alguna acción. Entonces me decía, es que yo no quiero que lo demanden ni nada porque no quiero verlo más. Ya se había ido para otra parte a estudiar. Entonces yo le dije, pero tienes que contarle a tu mamá porque es algo importante. Tu mamá necesita apoyarte y ella no te va a echar la culpa a ti. Ella va a entender que fue una situación, pero es necesario para que tú te sanes. Porque ella que tenía como bloqueado ese episodio, entonces no lo quería volver a recordar. Y fue así como un día pasó que ella no le contó a la mamá, pero sí tuvo así como con la confianza conmigo, se lo contó a la orientadora en el colegio. Y en el colegio hicieron la denuncia y de ahí la mamá se enteró, porque la llamaron, se intervino fiscalía y todo el tema legal que correspondía.
Entonces, claro, uno dice, chuta, a lo mejor yo no actué bien en no haberle ido a contar inmediatamente yo a la mamá, pasó de otra manera, ella quedó súper afectada, lloraba conmigo porque no quería que todo el mundo supiera. Al final lo supo el director del colegio, todo el colegio completo prácticamente, la parte administrativa. Entonces un día yo le dije, mira, oremos a Dios, Dios te va a ayudar, va a dejar que todo pase hasta acá y va a tomar la mejor decisión, Él va a obrar en tu vida para que no traiga ninguna consecuencia mala. Gracias a Dios ya tú te vas a liberar de eso y tu mamá te va a acompañar. Y así fue que hace poquito ella, claro, pues me contaba que gracias a Dios la mamá fue a fiscalía, dejaron todo hasta ahí porque no querían tener problemas con él ni nada más y no involucrar más a la familia. Y ahí la mamá la apoyó 100% y ella yo creo que se liberó y también se sanó. Pero ella es una persona como muy tímida, entonces yo decía, me da miedo la verdad que hiciera algo, porque una niña joven, llena de vida, de repente se sienten solas y toman decisiones que no son las correctas. Pero gracias a Dios todo terminó bien, entre comillas, pero fue de verdad muy, muy complicado. Yo tengo hija, yo soy súper, súper aprensiva con ella, no confío, como decía una hermana, en nadie. O sea, ni en mi sombra, ando para todas partes con ella, con mi hijo pequeño lo mismo, porque la gente está tan mala, uno no de verdad que no se puede confiar. Y en la confianza, como se dice, está el peligro. Así que eh, es esa como la experiencia, pero de verdad que es súper complicado cuando a uno le tiene esa confianza y uno se tiene que quedar con eso, no saber qué hacer. Así que ese era para que yo quería compartir con ustedes. Gracias, Elita. Gracias. Se dan cuenta que uno piensa que estos temas uno los tiene al alcance solamente de la televisión, de los diarios, pero lamentablemente están más cerca de nosotros de lo que podemos pensar, están muy cerca. Eh, por eso es importante detectarlo a tiempo. El sufrimiento es terrible, la familia, ¿cierto? Sentirse destrozados por una situación parecida. Entonces es muy complejo. Así que al menos hablarlo para que nosotros podamos a tiempo poder tomar alguna acción, creo que es importante. Por eso este tema si bien es cierto, es doloroso, es muy crudo, es muy cruel, pero tenemos que hablarlo. ¿Ya? Algunos consejos que ustedes ya han hablado, mantener la calma, ¿cierto? Frente a esta situación, escuchar, no indagar demasiado para poder dar la confianza, propiciar la confianza para que se pueda expresar libremente, escuchar y, como decía la hermana Elisa, creer, no dudar, no cuestionar lo que se está diciendo, porque si no eso cierra el diálogo y ya no, ¿cierto? No va a haber tal confianza. Demostrar que estamos entendiendo y que tomamos en serio lo que nos está relatando. Lo que decía Elita, transmitir que ellos no son los culpables, porque una de las cosas que ocurre en esto es que el niño abusado tiene un sentido de culpa. Y qué terrible es eso. Tener un sentido de culpa. ¿Habré sido yo quien propició esto? Por un sinfín de cosas. Porque usé esta ropa, porque le di un beso demasiado efusivo. Entonces el sentimiento de culpa es terrible. Que uno fríamente y uno desde lejos puede decir, pero ¿cómo se le puede ocurrir sentir culpa si es el otro el responsable? Pero hay que estar en el caso para poder entenderlo. Y lamentablemente las investigaciones dan cuenta de que el niño abusado lamentablemente se siente culpable y que el niño o la niña propició el que haya sido abusado, que dio el lado. Por eso hablarlo, por eso relatarlo es tan difícil, porque se va a sentir atacado, se va a sentir que es el malo de la película, ¿ya? Que él es el malo y que la otra persona es el bueno, porque lamentablemente, como decía el relato del video, lamentablemente las personas que tienen esta conducta de abuso, uno se extraña totalmente. Se extraña totalmente, ¿por qué?
porque nunca se pensó que tal persona podía tener esa actitud. Es difícil. No revictimizar, es decir, no preguntar detalles de lo ocurrido, porque volver a revivir los episodios es también un hecho doloroso. ¿Ya? Por eso no pedir demasiado detalle y relato de lo que ocurrió, porque eso revictimiza, ¿ya? Se vuelve a revivir el episodio. Ok. Lo que no se debe hacer frente a un relato, frente a una confesión, culpar, dijimos, ¿cierto? Culpar, negar lo ocurrido, no, esto no tiene que haber pasado, pero vamos entonces a confrontar al niño, a la niña con tal persona, es también un hecho traumático, así es que tampoco es conveniente, ¿ya? Tratar a los niños de forma diferente, cambiar la actitud hacia el niño, cambiar la actitud, a ver, porque puede ocurrir, uno dice, pero ¿cómo? ¿Puede ser? Sí, puede ser que haya un desprecio hacia el niño afectado, porque al hacerlo sentirse culpable, puede ocurrir, ¿cierto?, que haya un desprecio, una comparación entre los hermanos, por ejemplo, ¿ya? Y la sobreprotección también, que sería también otra conducta de cuidado, la sobreprotección, ya el limitar, el cuidar. Me acuerdo hace muchos años atrás, alguien hablaba de que a su hijo lo mantenía encerrado en una burbuja para que no se contaminara con el resto. Es complejo también, ¿ya? Por eso es complejo. Es complejo. ¿Dónde está el límite de protegerlo con la sobreprotección? ¿Dónde está el límite? Yo preferiría, ¿cierto? Como papá, voy a extralimitarme en la protección a tener que después sentirme culpable de que por qué no tomé una acción, por qué no lo cuidé más, por qué no la cuidé más. Uno de los consejos para poder advertir también alguna conducta o algún hecho de abuso, dicen los expertos, pasarle un muñeco a un niño, ¿cierto? Y preguntarle directamente, muéstrame dónde esta persona te toca, al mostrarle un oso de peluche, ¿cierto? Un muñeco, una muñeca, ¿dónde tal persona te toca? O dónde te pide él o ella, ¿cierto?, que le toques. ¿Ya? Sería también una forma de advertir. Consejos, ya son las 9. Consejos, así como medio en desorden, pero voy a tomar algunas de las cosas que tengo anotadas acá. Escuchar y hablar con los hijos es siempre muy importante. Mantener el diálogo con los hijos, mantener el nivel de confianza con los hijos para poder hablar de todo. Para poder hablar de todo. Mantener la buena comunicación, mantener los canales de comunicación abiertos siempre con los hijos para que puedan hablarnos de todo. A veces nuestra idea de enseñar a nuestros hijos, ¿cierto?, de enseñarles lo correcto, a veces choca al querer que ellos sean mejores y que sean buenas personas, a veces eso limita el que nuestros hijos puedan hablarnos de las cosas que están mal en sus vidas. Las cosas que están mal. Cuando nosotros esperamos demasiado de ellos, cuesta entonces abrir el diálogo y expresar de las cosas que ellos se sienten mal o de las cosas que ellos ven que están mal. Enseñar a los hijos reglas de seguridad. Se habla mucho de que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y nietos, ojo, porque nosotros tenemos ya nietos también, nuestros hijos más adolescentes, o más jóvenes, los que tenemos hijos más adultos, quizás pasamos por la etapa de demasiado riesgo, ¿ya? Pero tenemos nietos, ¿ya? Entonces enseñar, por ejemplo, de los nombres reales de las partes íntimas, ¿ya?
Eso también es un buen consejo, hablar, ¿cierto?, derechamente de los nombres reales de sus partes íntimas. Eso también es un consejo muy bueno. A veces los niños no saben expresar los abusos porque no saben cómo referirse a las partes íntimas, porque siempre se habló en forma metafórica de las partes íntimas y no con sus nombres reales. Hablar de que los cuerpos le pertenecen a ellos y que nadie tiene el derecho, ¿cierto? Y nadie tiene la autorización para poder tocarle de forma indebida. Que está bien decir que no cuando alguien se acerca, que un niño no sienta sienta que debe decir que sí a todos los acercamientos, sino que un niño tenga la confianza y la valentía para poder decir que no cuando no quiere recibir alguna muestra de afecto o de cariño, ¿ya? Porque está sintiendo que está en un riesgo. Conocer a las personas que rodean a nuestros hijos también, y nietos, conocer a las personas que rodean, conocer a los profesores, conocer al profesor de la academia de baile, conocer al profesor de canto, y aquí quiero decir algo, conocer al pastor, conocer quién es el pastor, quién es la pastora, quién es el líder de jóvenes, conocer al maestro de la escuela dominical, saber quiénes son. Querido, esto es complicado decirlo, pero como dije al principio de este diálogo, la Iglesia Católica ha sido y ha estado en el papel, o ¿cómo se dice?, en tela de juicio, pero la Iglesia Evangélica también, solo que no se sabe. Por eso es que nosotros eh, tenemos que hablar de esto y tenemos que ser muy conscientes, transparentes en esto. Yo soy el pastor de la iglesia, pero no por ser el pastor de la iglesia entonces soy un santo y soy alguien que sea digno de total y absoluta confianza. Ustedes tienen que conocerme también a mí. Y si alguna vez yo la viví, algún líder, si alguna vez hay una conducta que ustedes consideren inapropiada, deben decirlo, deben decirlo. Si yo como pastor alguna vez he tenido un acercamiento indebido, inadecuado hacia sus hijos, háganmelo saber, con cariño, háganmelo saber, con cariño, porque yo me reconozco que no soy un abusador, pero podría tener alguna conducta inadecuada que a ustedes les parezca mal y yo tengo que entonces saber mantener la distancia, ¿ya? Y solo así podremos entonces detener a tiempo alguna. Si yo escondiera si yo no fuera quien soy, pero si yo escondiera algo, que ustedes puedan detectarlo a tiempo, para no, ¿cierto?, caer en algo indebido. Por eso es que yo me abro el corazón también, me abro ante ustedes para que ustedes tengan la libertad de decirme cuando yo tenga alguna actitud incorrecta hacia sus hijos. Tengan plena libertad de decírmelo. Como digo, no lo publiquen en los diarios y van a decir porque podrían estar en algo errado. Yo tendría que denme la oportunidad de corregirme o de dar alguna explicación de alguna conducta que tuve. Ya no lo publiquen en los diarios al tiro, pero si yo tuviese alguna actitud errada, tengan, ¿cierto? Y sea algo fundado, muy pastor de la iglesia seré, pero ustedes están en todo su derecho de poder denunciarlo. Tienen el derecho y el deber de denunciar. ¿Ya? Así que yo me expongo en esto, pero no hay otra manera. Debe ser así. Ok. Antes de decir algún texto, antes de terminar, abro el diálogo si alguien quiere expresar algo más acerca de esto. ¿Hay alguna manito levantada? No, pero si alguien abre su micrófono y poder hablar de esto. ¿Sí? Invito que uno no obligue a los hijos a saludar a alguien cuando ellos no quieren. Claro, Porque exacto. casi obliga a uno a los hijos
que salúdalo, que de besito, que esto, todo. Claro, Los hijos perciben también las cosas cuando en el espíritu, que algo les debe Dios demostrar a ellos, pues, ujú, en cuanto a conocer que algo pasa, porque hay ujú, niños que restan a veces el abrazo o el saludo y mejor uno saludar así nomás, pues, hola nomás, si es que ellos no quieren adoptarlo o algo. Como digo, nada tiene que ser obligado. exacto. Gracias. Nada más. Sí, alguien más, levanta su manito, abra su micrófono. Meli. Ya, habla. Sí, sí. Ya, hablamos con Camilo que hay varias cosas que queríamos decir, que teníamos anotadas, pero que la mayoría las han dicho. Y más que nada, recalcar algunas, el hecho que decía la hermana Elisa recién, no obligar a saludar, uno como que tiene esa costumbre como grande de decir, ya, pero saluda, si es tu tío, saluda si es tu abuelo, o ya un besito nomás. Y lo hacen obligado, ¿por qué? No es necesario. La importancia de eso, ¿por qué? Porque obviamente se van a sentir obligados quizás en otras ocasiones a cosas y van a tener que decir que sí. Y como yo le he dicho eso a Natán de repente, o decir, si no quieres comer algo, no lo comas. Entonces de repente me dice, mamá, es que yo no quiero. Entonces, ¿por qué me tienes que obligar a comer? Yo no quiero comer, me dice. Entonces, claro, lo tomo en diferentes áreas, obviamente, pero sí es necesario que ellos tengan claro eso. Lo otro importante que tenía también y que también lo habló el pastor es la importancia de decir las palabras, las partes íntimas con su nombre. Generalmente uno dice cualquier cosa y es necesario que se diga porque he tomado muchos ejemplos, que no lo voy a decir ahora, pero si alguien quiere preguntarme algunas cuentas que sigo referente a este tema, hay una pediatra que sigo que es argentina y lo habla súper bien, habla muy bien de las partes íntimas, de qué hacer con ellas, cómo limpiarlas, etcétera, muchas cosas. Entonces es muy práctica para hacerlo también y es necesario que sepamos y nos informemos sobre eso también. Creerle lo que veíamos delante y bueno, es que más que nada recalcar todo eso y la importancia de creerle y de preguntarles a veces al último del día, hijo, ¿qué te pareció el día? ¿Hubo algo que te molestó? ¿Qué pasó? Cuéntame qué te pasó en el jardín, qué te pasó en la escuela, en el colegio, qué hiciste con tal persona. La importancia de eso, ¿qué hiciste con tal persona cuando estuviste con ella? Por ejemplo, le pregunto a veces cuando va con mi mamá, ¿qué hiciste con la Bibi? ¿Qué hiciste con el tata? ¿Qué estuviste haciendo con la mamita que vive acá cerca? Entonces él me cuenta, y la importancia de eso y de creerles lo que ellos dicen. Camilo, ¿quería hablar algo? ¿Qué queda tiempo? Nada. Sí, el hecho de recalcar la parte del cuerpo, yo lo tomé también porque a mí me costó mucho, con Natán me costaba decirle, pero ¿cómo le vamos a decir ya, que su cuerpo que su parte se llama pene? No, ¿cómo le va a decir eso? Y yo le Suena muy decía fuerte. pelín, al poto le decía papo, entonces no, después tuve que yo, como papá, reformarme en ese sentido, porque quizás lo quería hacer como más tierno, pero lo estaba mal enseñando finalmente. Entonces, recalcar eso, a mí me costó mucho eso. Si él quiere decir que no, respetarlo, como decía la hermana Elisa. A nosotros nos pasó que después de la pandemia Natán no quería estar con la gente. No quería estar con nadie. No quería estar con nadie, no quería salir de la casa, quería estar solamente con los tres, con nadie más, no quería, fue costoso porque no podíamos ir al líder, no podíamos ir a la iglesia, como que nos costó también, no quería gente, ahí pedimos ayuda a amigos psicólogos que nos ayudaron en todo. Pero no, el hecho de no obligar, menos un niño. Me estaba recordando la experiencia de mi suegro que una vez contó, que para mí fue como algo, me descolocó en el buen sentido. Dije, ¿cómo alguien puede llegar a pensar eso? Que un niño le pidió a mi suegro, lo voy a contar por usted, suegro, le pidió a mi suegro que lo llevara al baño a hacer pipí, ¿cierto? Entonces ya mi suegro como que, y de repente se pega como chuta, voy a ir con el niño solo al baño y le voy a ayudar a hacer pipí y que le limpie. No, mi suegro dijo no, que vaya el papá, no, que vaya la familia, porque a mí claro, cuando contó mi suegro, yo quedé, también me afectó porque yo no hubiese quizás, no hubiese llegado a esa reflexión de
chuta, me estoy poniendo en algo como en una encrucijada bien fuerte, así que me llamó la atención eso que me hizo mi suegro, lo comparto y lo hago, lo expongo, porque importante también el cuidarse, como dice mi suegro, puede ser que No tenga la intención. no tengo una intención, o quizás tuve una actitud que dañó o que puede perjudicar o que le hace recordar alguna experiencia. Es importante estar atento a nuestras actitudes, sobre todo con el niño. Y, a ver, para terminar, mi experiencia, para hablar de mi experiencia del 2015, que marcaba ese año, también sufrí un tipo de abuso, pero fue un abuso laboral. Entonces anotaba algunas cosas mías. Yo me autodañé, también teniendo ya que 23 años, a lo mejor algunos de acá también, personas adultas que 23 años me autodañaba, me autogolpeaba, me culpé, tuve crisis de identidad porque no sabía, chuta, yo estoy mal. ¿Y qué buscaba? Buscaba ahogar, lo que decía la hermana Elisa, parece también que decía, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba como refugio, buscaba un hogar, buscaba sentirme acogido, y lo que más buscaba era sentir comprensión. No que me interpretaran, no quería que me interpretaran, como decía mi suegro, que no hablaran por mí. Yo quería ser escuchado. Entonces, un niño es lo mismo. Creo que intentar hablar o buscarle una respuesta para llevarlo a una respuesta, hacerle una pregunta para llevarlo a una respuesta, creo que tampoco debería ser, sino que simplemente comprender, escuchar y obviamente creerle lo que dice. Eso, no sé si me acaba algo, pero eso quería compartir. Y gracias, Pastor, gracias, pastores, por este tema, y sobre todo si se hace público, mucho mejor. Que como iglesia estemos atentos a esto, que abramos nuestros oídos, nuestros ojos a esto para poder servir mejor, servir mejor. Hemos visto, la semana pasada hablamos del bullying. Hemos hablado también del tema del suicidio, y todo va, todo muchas veces se junta. Entonces, eso. Y bueno, a mi amiga Idania, que es genial tenerla aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación también. Ida, abrazo. Gracias por la invitación. Yo quería hacer una pequeña acotación porque en realidad en el ámbito de pediatría también es muy importante. Por ejemplo, yo no hago ninguna evaluación de ningún menor de edad si no está presente algún representante. ¿Por qué? Porque eso también puede llevar a malas interpretaciones por parte del propio paciente, ¿ya? Incluso se puede como remedar a lo que está hablando Camilo de su suegro, ¿ya? Entonces, he tenido una que otro pacientito que, bueno, que me pide por favor que igual lo evalúe, tienen 15, 16 años, son como, se puede tratar uno como un poquito más de adulto, pero la hago cortita y le pido que por favor al siguiente control no puede ir sin ningún representante porque no lo puedo atender. ¿Por qué? Porque eso es un aspecto legal demasiado importante y en este tiempo es súper importante la comunicación entre los padres y los hijos. Yo, por ejemplo, yo tengo una niña de 8 y de verdad que todo el día me la paso preguntándole cosas, advirtiéndole cosas, tratando de enseñarle los nombres, como estaban comentando ustedes, lo real. No fantasioso, porque entonces ellos igual lo van a ver de esa forma y van a creer que es un juego y lo van a dejar pasar. Y aquí, bueno, he escuchado mucho todo lo que han dicho y lo más importante que puedo rescatar de eso es creerle a los hijos. Ellos de verdad, cuando son pequeños, muy poco probable que mientan, a menos que estén envueltos en un ambiente, por lo menos familiar, que se base en eso. Pero de verdad que ellos son muy genuinos, son puros de alma, ellos pueden reconocer, como estaba diciendo también una de las participantes, pues que pueden reconocer y sentir vibraciones de otras personas y en eso uno tiene que creer. De verdad, yo soy una persona obviamente de la ciencia, pero nunca me alejo de las cosas que de verdad son personales, naturales y espirituales. Yo, como le digo a Camilo, soy una persona igual de Dios, no soy evangélica, no acudo a la iglesia evangélica ni nada,
pero de verdad que estoy, donde crean en Dios, ahí yo me siento en paz, me siento cómoda, no tiene que ser solo católicos, no. En este ambiente, hablando con ustedes, me siento súper bien, estoy muy agradecida por la oportunidad de haberlos escuchado, de compartir con ustedes, porque igual tienen otra forma de ver las cosas que a veces uno no lo ve de esa manera. Y siempre trato de tener mi mente abierta, escuchar, y bueno, Camilo es una persona que ha influenciado de forma tan positiva de verdad en mí, yo no se lo digo mucho, sí, pero de verdad que es una persona súper agradable, y cuando ha publicado estas cosas me interesa el tema. De hecho, la semana pasada quería entrar al del bullying, pero no pude porque mi trabajo no me permitió, pero muy agradecida, y ojalá se me dé la oportunidad nuevamente en otro momento de poder compartir con usted, y cualquier cosa, bueno, estoy a la orden por acá. Gracias, Irania, gracias por compartir y de tu experiencia, ¿cierto? De tus conocimientos también. Te vamos a enviar el link del bullying, lo dejamos grabado, así que te vamos a enviar ahí para que lo puedas también mirar en algún momento. Daisy, ¿quieres hablar también? Te escuchamos. Sí, es que justamente nuestra hermana anterior habló del tema de la salud. Yo dije, ¿cómo no voy a hablar? ¿Cierto? Sí, la verdad es que a mi paciente adolescente y a los niños también, ellos sí o sí van acompañados, porque es por algo legal más que nada que uno lo hace, y también para prevenir también ante cualquier malentendido. Y lo otro es que me gusta de que como cristiano y como iglesia perdamos como la vergüenza de poder hablar estos temas, porque antes no se hacía tanto, y la verdad es que por eso uno le nombra como el potito, ¿cierto? Algo como muy tierno. Entonces tenemos que aprender a hablar las cosas más como son. Uno más que es de salud, uno está muy acostumbrado a esto, pero como iglesia en general cuesta mucho. Entonces uno como joven también lo pide, que se hablen las cosas como son. ¿Qué más? Creer siempre en las personas, en los niños, en los adolescentes, porque conozco varios casos. A mi edad, la verdad, tengo 29 años, soy joven, y son muchos los casos. De 10, no sé, 5, 6 son abusados. Y lo digo porque es potente, porque a nuestra edad estamos tratando de trabajar el tema de abuso sexual o de abuso en general, la verdad. Entonces es súper potente, y lo que uno espera es que cuando niño uno diga algo o dice algo, le crea. Así que muchas gracias a todos por por esta charla, y que siga así, la verdad. Sí, gracias, Daisy. Gracias también por tu intervención. Qué lindo. ¿Alguien más, por favor? Abra su micrófono y comente si tiene algo en el corazón ahí para compartir. Y yo igual quisiera decir algo de nuevo, pastor, que la hermanita que no va a nuestra iglesia, nada, pero las personas que están en salud, lo que son profesores, asistentes y todo, tienen como más facilidad de descubrir a veces estas cosas. Claro, maneja la parte Porque técnica muy bien. también, pastor, mire, el diablo también nos tiene un poco a la delantera cuando las personas están en maldad. Por ejemplo, los padres que sepan que tienen un control de niños sanos, o al pediatra y todo eso, el abusador puede ser también que ande ahí, porque puede ser detectado algo en su cuerpo, o alguna seña que demuestre que algo está pasando con él o con ella. Entonces, yo lo digo esto porque, bueno, lo último que yo hice de este asunto que ocurrió, aparte de mi hija, ocurrió que él abusa de su hijo. Entonces yo hice esa denuncia, porque yo no me quería quedar con eso como algo callado, o ser una persona cómplice. Entonces cuando yo lo demandé, él fue a ese lugar, y bueno, él inventó otras cosas que nada que ver al tema. Él dijo que yo escuchaba música, y etcétera, etcétera, que el trasfondo era otro, porque cuando a mí me citaron también, yo dije, ¿y qué importa que yo escuche música?
Si aquí lo importante es qué pasa con su hijo. Eso hay que preocuparse, lo que él hace con su hijo. Y entonces, bueno, me encontraron razón, escribieron y todas esas cosas, pero yo dije a mi esposo, esto es lo último que yo voy a hacer en esto, y aquí se cierra todo, y ahí verá la PDI de investigar y todas esas cosas, pero uno cuando sabe de algo, no tiene que callarse, tiene que tratar de ayudar a esa persona, porque las personas generalmente cuando llevan un abuso, muchas veces nos lo cuentan a nosotros los padres. A veces es alguien que tiene confianza y a lo mejor los padres, dependiendo como sea la mamá, sea el papá, porque a lo mejor pueden ser muy gruñón, muy mañoso, entonces a lo mejor el hijo dice, quiero contar a mi mamá a lo mejor hasta me pegaría, diría, está inventando cosas, hija o hijo. Entonces al final siempre buscan a alguien ajeno a nosotros. Entonces por eso yo digo que cuando estas situaciones pasan, uno tiene que preguntarle al hijo, como bien lo dijo este pastor, pues cuando yo llegué a fiscalía, fue una muñeca que a mi hija le dijeron qué parte te tocaba. Entonces el niño sí puede saber, y lo que se habla de esto, de que uno tiene que hablar las cosas como son de su órgano, de su cuerpo. Tiene que decírselo como es, no inventarle cositas de pequeñita, ¿no? Como es nomás. Y entonces así uno va a ser más fácil de descubrir estas cosas. Como digo, el testimonio mío es bastante más largo, pero y doloroso y triste, porque mi hija en el transcurso de los años, vino a contarme cosas que ella nunca me había contado. Entonces, cuando un hijo le empieza a contar a uno las cosas, vuelve otra vez a nacer la ira, el enojo, vuelve otra vez a pensar lo que no debe pensar uno, pero bueno, esto, pastor, mire, quiero decirle algo a los que están. Cuando yo leí de qué se trataba, porque lo leí 3 minutos antes, no me había dado cuenta en el Facebook, o sea, en la invitación de aquí me dio unas par de vueltas a la casa de mi hija, pensando en lo que se iba a hablar, lo que se iba a tratar, porque las personas cuando no han pasado por esto lo ven desde afuera. No es igual cuando uno vive en carne propia esto, porque es terrible, es tremendo, y saber de que no te hacen daño a un grande, porque un grande con un grande uno le echa la espantada o hablamos de cómo y cosas así. Pero cuando se trata de niños, que la persona adulta le forma un carácter al niño, porque el niñito a lo mejor era tan simpático, era tan risueño, y de repente se le fue todo eso, porque algo pasa en su corazón, en su mente. Entonces, qué lindo fue de haber hecho este tema fuerte también, porque como madre, yo creo que hay muchas cosas que uno no le da a nadie, porque los hijos es lo que Dios nos ha prestado, y deseo que nadie pase por esta tristeza, nadie. Que Dios siempre nos cuide, nos proteja, y que tengamos siempre ojo con nuestros hijos, con nuestros nietos. Así que eso. Gracias, querida. ¿Alguien más? ¿Alguna última intervención? ¿Alguna última intervención? No quiero dejar pasar si alguien quiere comentar algo. Yo agradecer a la Elita y a la Daisy que aceptaron gozosas, con harto gusto, la invitación. Cada vez que pueden, ¿cierto? Están con nosotros. La Daisy ya se está poniendo como parte del panel aquí. Ya la vamos a ocupar también seguramente en algo más adelante. Elita y también Dania, que son visitas quizás hoy día, ¿cierto? Porque no están comúnmente, así que yo también como la suegra de Camilo, la mamá de Meli, ahí para algunos que le damos las gracias por compartir con nosotros este tiempo, por querer estar con nosotros, que sean bendecidas sus vidas, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de estar en este tipo de cosas, no es ocupar el tiempo, sino que invertimos el tiempo en el Señor. Y cuando se invierte algo, se recibe ganancia. Así que
Yo las bendigo en el nombre del Señor a cada una de ellas, mujeres valientes, mujeres que cada una está trabajando en un área específica, ¿verdad? Cada una tiene algo que entregar a su familia y a otras personas también. Así que el Señor las bendiga mucho. Y a cada uno también de los que hoy día quisieron tomar este tiempo para estar en el estudio, para los hermanos, ¿cierto? Querer incluirse en este tiempo, también agradezco al Señor por la vida de cada uno de ellos, porque hay tiempo invertido en el Señor, así que se gana mucho. Eso. Amén, gracias, Vi. Mateo 18, un texto que ustedes conocen mucho. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como un niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño, me recibe a mí. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Ay hay del mundo por por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Un texto que nos habla del amor del Señor por los niños, el cuidado especial y la mirada especial que el Señor Jesús reflejó hacia los niños. Nosotros no podemos ser diferentes, no podemos mirarlos diferentes. Tiene que ser algo tan especial también para nosotros, de cuidado especial, de un cuidado genuino, de un cuidado importante. Así es que eso pues, eso. Amén, Pastor, amén. Querido, sí, sí, te escuchamos. solamente para terminar, agradecer a Tino, si solamente estaba escuchando con mucha atención y decir que nosotros tenemos, bueno, con la Ermita somos tías de un grupo de jovencitos y siempre ellos están en nuestra oración, orar por ellos, por su cuidado. Nosotros como mamá tampoco culparnos muchas veces porque uno trata de hacerlo mejor y siempre estar atenta con las personas con las que los niños se juntan. Bueno, con esto de la pandemia, como decía usted, ya no, por lo general están en sus casitas, pero familiares y todo eso, pedirle al Señor que los libre de todo mal, que los libre de todas aquellas personas que quisieran hacerles daño. Cada día es importante nosotros como madres también orar antes que ellos se vayan al colegio con ellos, enseñarles a ellos a orar, a tener fe, a pedirle, porque creo fielmente que el Señor los puede acorazar, librar y hacerlos y hablar de las cosas, no ocultárselas, sino que como yo de muy chiquitito, desde cuando ya entraron al colegio, 5 años tendrían los dos, claramente ellos sabían perfectamente que era un pedófilo, que eran las personas que hacían. Entonces yo siempre les dije que jamás los podían sacar de la sala ningún profesor, jamás nadie los podía tocar, y de chiquitito y saber que ellos también tenían la confianza en mí, porque como yo también los iba a buscar, también teníamos una palabra secreta, porque podían decirle, oye, tu mamá trabaja en tal parte, tu papá es profesor y te están esperando un poquito más allá. Yo le dije, jamás, nunca nadie, yo nunca con nadie los voy a venir a buscar, mandar a buscar, sino que siempre voy a hacer yo, y si pasara algo, esto es lo que te van a decir. Y siempre quedamos así porque ellos me esperaban a veces afuera del colegio. Entonces, todas esas cositas, están nosotras sabias, atentas con quienes se juntan, nosotros como no estar ajenas al mundo que ellos tienen. Bueno, yo prefiero 1000 veces que todos los niños han venido siempre a hacer las tareas acá, y las mamás me tienen confianza también a mí, pues yo le digo, aquí nadie llega más que nosotros, los que estamos acá, yo estoy con los niños, hacer esa red de apoyo, de confianza, y ser nosotros también como cristianos personas que demos esa confianza también, porque cuidemos a los nuestros y también a todos los niños y a que sean de nuestro alrededor, vecinos de nuestra congregación, y no descuidar la oración. La oración es poderosa, Señor, ayuda a todos los niñitos. Entonces, quería estar presente en esto también, porque como nosotros hacemos clase con la Ermita, alguna vez también podemos tocar este tema con mucha sabiduría y enseñarles a ellos también a que tienen que cuidarse también y saber todas estas cosas. Así que gracias, pastor, por el tema. Me alegro mucho de las niñas que veo acá. Me alegro que haya más gente conectada, hermana Lisa y todos acá. Así que
qué bonito que sea en esta instancia. Gracias, pastor. Cierto. Gracias, Carito. Gracias igual, Carito, por tu intervención. Amén, pues bien, gracias por el respeto. Mire, esto es de 8 a 9, pero ya son las 9:30, y gracias por el respeto de estar ahí todavía, ¿cierto? Conectado. Oremos al Señor. Papito querido, le damos muchas gracias porque nos ha permitido dialogar y conversar, Señor, de forma tan abierta, de forma tan transparente, y hemos querido, Señor, abrir el reino y hablar del reino, hablar de estas cosas, Señor. Queremos pedirle su ayuda siempre, su protección sobre los más indefensos, Señor, su protección sobre los niños, no solo los nuestros, sino los niños de todo el mundo, Señor. Dios mío, nosotros queremos participar activamente del cuidado, de la protección, de la enseñanza, Señor, para evitar, para corregir, Señor, lo que está mal. Señor, gracias por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por las intervenciones, gracias por las enseñanzas. Sé, Señor, que no somos expertos, pero de alguna manera hemos querido abrir el diálogo, Señor, e instalar este tema en nuestra mente, en nuestro corazón, para tener, Señor, la mejor actitud, una actitud cristiana, Señor, con principios cristianos, frente a estos problemas que son tan duros, tan difíciles. Señor, gracias una vez más. Te rogamos que bendigas a cada uno de los que hoy día participamos. Señor, nos bendiga de manera especial. Te lo rogamos, te agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, nuestro maravilloso Señor. Amén. Amén. Bien, queridos, queridas, abran su micrófono ahí, digan chau, chau. Nos encontramos en otra oportunidad. Chao, Dios los bendiga. Chao, chao. Adiós. chao, Chao, chao. chao, pastora Vivi. Chao, precioso. Chao, Natal. Que quería decirle algo. ¿Pero se te están escuchando? ¿Te escuchamos? Pórtense mal para que lo pasen bien. Miren, les voy a contar algo. ¿Ya? Esto. Le dice a otro marciano y a otro huevo le dice carcada, carcada. Y el otro le dice carcada y la botella le dice carciro. Oh, ja, ja, ja. Qué bueno el chiste. Le cambió el chiste. Y la pasa se fue al agua Ya. y había un ratón y se comió la pasa y se comió todas las pasas y después se puso todo más grande y explotó. Oh. Bravo. Te pasó. Ya, bravo, bravo. Ya, queridos, voy a cerrar esto entonces. Cuídense mucho. Igual. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Ida. Chao, Sandrita. Chao, Sandrita. Nos vemos. Besitos. Chao, chao.